Tal como estábamos diciendo, hermanos, el pueblo judío tiene una diferencia muy grande con el cristiandad o con el pueblo que sigue al Jesucristo, que sigue a nuestro Dios de acuerdo al Nuevo Testamento, porque el pueblo hebreo, una de las características que tiene es que ellos quieren reconstruir un tercer templo. Ellos desean en Jerusalén reconstruir ese tercer templo para volver de nuevo a realizar sus sacrificios, volver de nuevo a hacer todo el ritual del santuario que tenían antes de que fuera destruida Jerusalén en el año 70, cuando todavía tenían el templo. Incluso nuestro Señor Jesucristo, como ustedes recordarán en todos los evangelios, dice que nuestro Señor Jesucristo asistía al templo también y asistía a las fiestas que ellos realizaban y veía cómo sacrificaban corderos y animales. Incluso ustedes se acordarán que en una ocasión nuestro Señor Jesucristo expulsó a los vendedores que habían en el templo porque estaban comerciando con animales y estaban utilizando dinero de una manera que no era como lo que Dios quería, porque Dios no quería que se enriquecieran con dinero, sino que tuvieran siempre la obra del santuario como una obra de redención, una obra de perdón, pero sobre todo que fuera muy reverente, cosa que no hacían en ese momento. Por eso Jesús los echó. Pero entonces ese templo, como nosotros sabemos, de acuerdo a la historia, ese templo fue destruido en el año 70 con los romanos y hasta este momento los judíos no han podido reconstruir un templo. Ellos tienen planos incluso que quieren hacerlo, pero no han podido hacerlo. Pero tal como veremos, vamos a entender por qué Dios no les ha permitido reconstruir ese templo. Y vamos a entender si es que ellos deberían entender que en este momento deberían seguir de acuerdo a la ley, de acuerdo a lo que dice todas las escrituras, que ellos tendrían que entender que ya hay un templo. Pero vamos a mirarlo poco a poco, ¿ok? Entonces, por favor, tomen nota y si tienen preguntas al final, con mucho gusto las vamos a aclarar. Ok, ahora para eso voy a presentar un PowerPoint y entonces les pediría a todos ustedes que estén atentos y de esa manera vamos a tratar de que todo lo que vamos a ver esta noche nos pueda ayudar a todos a entenderlo más claramente. Ok, vamos a pasar este PowerPoint acá para compartirlo. Muy bien. Tal como ustedes ven ahí, y si están mirando bien, aquí dice, ¿el qué? El tercer templo. Vamos a empezar a entender este tercer templo y vamos a entender qué significado tiene ese tercer templo en este momento para todos nosotros como seguidores de Cristo. Muy bien, para empezar vamos a leer lo que nos dice el capítulo 2 del libro de Juan, del versículo 19 al 22. Dice, Jesús respondió, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Replicaron los judíos, en 46 años fue edificado este templo y tú lo levantarás en 3 días. Pero qué cosa, miren bien lo que dice ahí. Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Por eso cuando Jesús resucitó de los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron en la escritura y en la palabra de Jesús. Tal como vemos aquí, ese tercer templo o ese segundo templo que era donde estaba en ese momento Jesús y estaba confrontando a los líderes judíos, había sido construido en 46 años. Y aparte de eso, Jesús dice que lo puede reconstruir en tres días. Pero él se refería no a ese templo físico, sino se refería al templo de su cuerpo. Y vamos a mirar por qué esas palabras proféticas de Jesús se cumplieron y qué incidencia tienen para nosotros en este momento. Ok, vamos a seguir leyendo y ya vamos a hacer algunas preguntitas aquí interesantes. Tal como hemos visto anteriormente y hemos estudiado en otras ocasiones, y en otros análisis, todo lo que escribió Juan, el discípulo, es como una llave que nos da el significado profundo y nos abre el entendimiento a otras grandes verdades bíblicas. El discípulo amado nos dice que el templo de Jerusalén fue edificado en cuánto tiempo? En 46 años, ese segundo templo. ¿Tendrá alguna significación o alguna cosa especial que tengamos que hallar? ¿Y por qué fue edificado este templo en ese periodo de tiempo? ¿Por qué el apóstol y profeta nos da esta información? ¿Será que el discípulo nos quiere decir algo más que tenemos que entender? Eso es lo que vamos a mirar y que los invito a que cada uno de ustedes empiece a mirar aquí en adelante porque vamos a entender ese tercer templo y vamos a entender ese significado. Vamos a seguir mirando.
Para eso vamos a ir a la historia para empezar a entender algunos detalles. Primeramente veamos que el templo en mención, ese que estaba Jesús discutiendo con los fariseos, con los judíos, de que había sido construido en 46 años, es el que el Salvador en ese momento estaba unido a ellos, estaba en comunicación con ellos, estaba físicamente allá, y este era el segundo templo, el que fue reedificado por los judíos después de que salieron del cautiverio en Babilonia, tal como lo dice el profeta Daniel, porque tal como nosotros recordamos y ya estudiamos anteriormente, la profecía de las 70 semanas fue dada al profeta Daniel mientras aún estaban cautivos en Babilonia. Pero vamos a ver qué dice acá en el versículo 9:25. Conoce pues y entiende que desde que salga la orden para restaurar y reedificar Jerusalén y el templo, hasta el Mesías príncipe habrán 7 semanas y 62 semanas, la plaza y la muralla se reedificarán en tiempos angustiosos. O sea, ellos estaban cautivos en Babilonia y cuando estaban cautivos en Babilonia le fue dada esta profecía que sería reedificada Jerusalén y el templo. Vamos a seguir mirando entonces. El primer templo, vamos a ir más atrás, el primer templo de Jerusalén fue el que destruyó Nabucodonosor, rey de Babilonia, y que había sido construido ¿por quién? Por el rey Salomón, tal como lo vemos en Primera de Reyes, capítulo 6, versículo 1, y nos dice, en el año 480, después que los israelitas salieron de Egipto, en el cuarto año del reinado del rey Salomón sobre Israel, en el mes de Sib, o sea, en el mes de mayo más o menos, que es el segundo mes, empezó a edificar la casa a Dios o al Eterno. Ese fue el primer templo que hizo Salomón. O sea, de acuerdo a la historia, el primer templo que hubo construido en Jerusalén fue este famoso templo del rey Salomón, que tal como lo dice aquí el Primero de Reyes. Ok, el segundo templo, tal como vimos ya, fue el que fue edificado después del cautiverio babilónico, o sea, después de que volvieron y regresaron de estar cautivos por 70 años en Babilonia. Ahora sigamos mirando. Jerusalén y el segundo templo fueron reedificados tal como predijo el profeta. Por ello, los fariseos hablaban con toda propiedad de esta edificación del templo que fue en 46 años. Ahora sigamos mirando lo que nos dice acá. Este templo que fue destruido en el año 70, y vamos a leer algo un poquito de historia para recordar. De buen grado hubiera Tito, o sea, el rey Tito era un general romano que fue el que destruyó el segundo templo en el año 70. Dice que él podía o debería hecho cesar tan terribles escenas y ahorrado a Jerusalén la plena medida de su condenación. Le horrorizaba ver los montones de cadáveres en los valles. Como obsesionado, miraba desde lo alto del monte de los Olivos el magnífico templo y dio la orden de que, ¿qué? De que no se tocara una sola de sus piedras. Antes de hacer la tentativa de apoderarse de esa fortaleza, dirigió un fervoroso llamamiento a los jefes judíos para que no le obligasen a profanar con sangre el lugar sagrado. Si quería salir a pelear en cualquier otro sitio, ningún romano violaría la santidad del templo. O sea que Tito realmente, él no quería destruir el templo. Sigamos mirando lo que dice. Josefo, que fue el historiador romano y judío del primer siglo, nos dice, en el elocuentísimo discurso le rogó, o sea, Tito les dijo, le rogó a todos los judíos que se entregasen para que así se salvaran medio al mismo tiempo la ciudad y el lugar del culto. O sea, Tito no quería realmente ni destruir la ciudad, ni tampoco quería destruir el templo, él quería solamente que los judíos se entregasen. Pero respondieron los judíos a sus palabras con maldiciones y arrojaron dardos a su último mediador humano mientras alegaba con ellos. Los judíos habían rechazado las súplicas del Hijo de Dios y ahora cualquier otra instancia o amonestación no podía obtener otro resultado que inducirlos a resistir hasta el fin. Vanos fueron los esfuerzos de Tito para salvar el templo.
uno mayor que él, o sea, nuestro Señor Jesucristo, había declarado que no quedaría piedra sobre piedra que no fuese derribada. Eso lo vemos en el capítulo 24 de Mateo, del versículo 1 al versículo 8, cuando Jesús profetizó de que ese templo y la ciudad serían destruidos y no quedaría piedra sobre piedra. Y efectivamente, eso fue lo que ocurrió, aunque Tito pretendía que no fuese destruido ese templo ni la ciudad, porque en esa época Jerusalén y el templo era una de las maravillas más grandes del mundo. Es como si fuéramos a hablar ahorita de, por ejemplo, de París o de la Torre Eiffel, o habláramos de Roma y así esas construcciones maravillosas que hay allá que serían destruidas. Ellos no querían destruirlas. Muy bien, ahora, cuando Jesús salía del templo, vamos a leer como lo dice Mateo 24, cuando Jesús salía del templo, se acercaron sus discípulos y le enseñaron los edificios del templo y él respondió, ¿veis todo esto? Os aseguro que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Hermanos, primer punto que vamos a ver esta noche. Cuando Dios profetiza algo, no hay ningún ser humano que pueda evitarlo. Jesús ya lo había declarado 40 años antes de que fuera destruido el templo, había declarado que no caería piedra sobre piedra y efectivamente en el año 70 ocurrió bajo el liderazgo del general romano Tito. Muy bien, ahora sigamos leyendo. Igualmente, el pueblo de Dios había sido amonestado y advertido de que el primer templo de Jerusalén, construido por Salomón, iban a ser destruidos también por Nabucodonosor. Dios había dado este mensaje a través del profeta Jeremías. Vamos a ver lo que pasó cuando que estaba el templo, el primer templo construido por Salomón, cómo Jeremías profetizó que serían destruidos y serían cautivos. Vamos a leerlo y eso está en Jeremías 25, 11 y 12. Dice, y toda esta tierra, o sea, la tierra de Israel, quedará desolada, en espanto, y estas naciones servirán al rey de Babilonia, o sea, Nabucodonosor. ¿Cuánto tiempo? 70 años. Y cuando se cumplan los 70 años, castigaré al rey de Babilonia y a esa nación por su maldad, dice Dios el Eterno. Y la tierra de los caldeos y la convertiré en desierto para siempre. Esto es tremendo, hermanos, porque aquí no solamente dice que estarían cautivos en Babilonia por 70 años, sino que después cuando salían libres para volver a reconstruir Jerusalén y el templo, Dios destruiría Babilonia y nunca más sería construida. Y les digo una cosa, hermanos, la ciudad de Babilonia nunca se volvió a reconstruir. Incluso en nuestro tiempo, ustedes se acordarán que Saddam Hussein la quiso reconstruir, pero no pudo. Incluso él quería levantar él quería hacer una ciudad tan grande y tan prominente como fue en esa época, y él fue destruido, igualmente su proyecto de construirla, y no fue destruida. Pero hay una cosa importante que nosotros estudiamos en Apocalipsis. Existe una Babilonia espiritual, y esa sí que está vigente, pero esa no es literal, es una Babilonia que tiene las mismas bases religiosas y las mismas bases de dominio que tuvo la Babilonia de esa época. Por eso ya lo estudiamos en Apocalipsis. Para los que quieran ver los videos, están en este canal. Muy bien. Ahora, sigamos leyendo. Efectivamente, el pueblo judío estuvo cautivo 70 años en Babilonia y después la ciudad de Babilonia fue destruida por los medopersas. Hasta el día de hoy no se ha reconstruido. Muchos han querido reedificarla. El último de ellos, tal como acabo de decir, fue Saddam Hussein. Las palabras de Jesús han sido fieles y proféticamente se han cumplido textualmente, no solamente respecto a Babilonia, sino también respecto al templo de Jerusalén y respecto a la ciudad de Jerusalén. Pero como veremos, todas las demás profecías con referencia al segundo templo se cumplieron y así también las que se refieren a qué? Al tercer templo también ocurrieron y están ocurriendo tal como lo vamos a seguir viendo. Ok, para esto vamos a empezar a analizar un poquito las 70 semanas para poder entender el contexto de lo que estamos hablando. 70 semanas están cortadas para tu pueblo y tu santa ciudad, para acabar la prevaricación, poner fin al pecado, expiar la iniquidad,
trae la justicia de los siglos, sellar la visión y la profecía, ungir al santo de los santos. Conoce pues y entiende que desde que salga la orden para restaurar y reedificar Jerusalén, hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. La plaza y la muralla se reedificarán en tiempos angustiosos. Tal como vemos acá, esta profecía es muy importante y es base para entender muchas cosas, pero en este momento estamos queriendo analizar lo que tiene que ver con el templo y la reconstrucción del templo de Jerusalén, de acuerdo a lo que fue dicho el profeta Daniel. Muy bien. Después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías y no por él mismo. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, que eso fue efectivamente lo que hizo cuando vino Tito y destruyó la ciudad y el santuario en el año 70. Su fin vendrá como una inundación y hasta el fin de la guerra será talada con asolamiento. Y la otra semana, o sea, la semana final, confirmará el pacto a muchos y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda y sobre el ala del templo uno ejecutará la abominación desoladora o asoladora hasta que la ruina decretada caiga sobre el desolador. Esto aquí, esta profecía, hermanos, habría que hablar tanto de esta profecía, pero lo que vamos a tocar esta noche es lo que tiene que ver, como vemos aquí en rojo, sobre el templo, el santuario, la ciudad de Jerusalén y la profecía que tiene que ver con el tercer templo. Muy bien. La profecía de las 70 semanas nos habla de 7 semanas, 62 semanas y una semana, que en total son 70 semanas. Eso lo vimos en estudios pasados y lo analizamos, pero esta noche quiero ahondar un poquito más a fondo con respecto al tema que estamos tocando hoy. Nuevamente Dios daba un segundo mensaje de amonestación y advertencia al pueblo judío por medio de un profeta. En este caso era Daniel. La ciudad de Jerusalén y el segundo templo serían destruidos después de 70 semanas proféticas, que son 490 años. Tal como vimos en el año 70 después de Cristo, se cumplió esta profecía. Eso ya lo analizamos y ya lo vimos, entonces vamos a continuar. Ok. Ahora vamos a mirar lo que sigue. Así también nuestro Señor Jesucristo reiteró y profetizó sobre la destrucción del templo y de Jerusalén. ¿Veis todo esto? Os aseguro que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Muy bien, esto ya lo analizamos, ahora sigamos adelante. Hay que hacer una pregunta para seguir entendiendo esto. ¿Acaso Jerusalén no fue reconstruida por tercera vez y ha permanecido hasta el día de hoy? Claro que sí. La ciudad de Jerusalén y todo lo que tiene que ver con la restauración de Jerusalén ocurrió tal como vimos a los Apocalipsis en el año 1948, cuando fue nuevamente declarada Israel como nación. Pero ¿qué pasa? ¿Y qué pasa con el templo? ¿Por qué no hay templo? ¿Por qué no se habrá podido reedificar el tercer templo? Veamos y vamos a entender de aquí en adelante algunos aspectos sobre las palabras de Jesús. Analicemos lo siguiente. Juan 2, 19, 22. Vamos a analizarlo nuevamente para que entendamos si esto es lo que deberían haber entendido los judíos, y no solamente los judíos, sino todos los cristianos, todos los seguidores de Jesús deberían entender esto claramente. Jesús respondió: destruí este templo, o sea, el templo que estaba en ese momento vigente, que fue más o menos en el año 30, y recordemos que fue destruido 40 años después, pero Jesús dice lo siguiente: destruí este templo y en 3 días lo levantaré. Replicaron los judíos: este templo fue construido ¿en cuánto tiempo? Edificado en 46 años, y tú lo levantarás en 3 días. Pero él hablaba de qué cosa: del templo de su cuerpo. Por eso, cuando Jesús resucitó de los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron en las escrituras y en la palabra de Jesús. O sea, hermanos, todo el mundo debería entender de que en este momento no necesitamos un tercer templo físico, porque tenemos el tercer templo que es el cuerpo de Cristo, y por eso Cristo está en este momento en el verdadero templo en el cielo como nuestro sumo sacerdote, como ya hemos estudiado,
que lo dice el libro de Hebreos, capítulo 7, 8, 9 y 10. Ahora sigamos mirando. ¿Acaso el tercer templo ya no se edificó? Claro que sí. ¿Será que Jesús es el tercer templo? Claro que sí. ¿Será que Él es el verdadero templo? Claro que sí, pero vamos a analizarlo para que nos queden estas preguntas bien claras. Muy bien. El santuario o templo se divide, al igual que la obra de Jesús, en tres partes. Vamos a analizar eso y por qué el santuario o templo tenía o tiene tres partes. El atrio. El atrio se refiere, tal como hemos estudiado tantas veces ya sobre el santuario, al sacrificio de Cristo. O sea, en el atrio era donde se sacrificaban los animales, en el atrio era donde llegaban los penitentes con su animalito, era sacrificado, era degollado, y después de eso cogían la sangre, y era en el atrio donde se realizaba el sacrificio, y evidentemente eso representa la muerte de Jesús como el verdadero Cordero. Tal como hemos dicho muchas veces, Jesús es el verdadero Cordero, como dice Juan capítulo 1, versículo 29, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús murió como el verdadero Cordero, cumpliendo la parte de los sacrificios y el atrio. Por eso, en este momento, no necesitamos más sacrificios de animales. ¿Por qué? Porque tenemos en este momento al verdadero Cordero. En este momento ya el verdadero Cordero cumplió su obra. Aparte de eso, en el lugar santo que se hacía, en el lugar santo entraban todos los días los sacerdotes, después de que sacrificaban los animalitos, entraban dentro del santuario, el lugar santo, de mañana y de tarde, llevando la sangre de los animales que eran sacrificados por cada persona que iba a pedir su redención de pecados. Eso Jesús lo hace diariamente como nuestro sacerdote, que Él carga nuestros pecados diariamente para que de esa manera seamos perdonados. Por eso Él es nuestro sacerdote. Ahora, en el lugar santísimo entraba solamente el sumo sacerdote una vez al año, así como Jesús entró una vez para siempre al lugar santísimo y así de esa manera hacer completar la obra completa del santuario. Por eso es que, hermanos, en este momento, cuando nosotros estudiamos las escrituras con cabeza de entendimiento, que el Espíritu Santo nos ayude, que podamos seguir adelante lo que nos dice, podemos ver que todo el templo está vigente en la obra de Cristo. Cristo es nuestro Cordero, Cristo es nuestro sacerdote, Cristo es nuestro mediador, nuestro sumo sacerdote, Él es la luz del mundo, Él es el pan de vida. Por eso había en el lugar santo la mesa de los panes, estaba el candelabro de 7 brazos, porque representaban lo que es Cristo, la obra de Cristo diariamente para nosotros. Entonces ya entendemos esa parte. Ahora, entonces vamos a mirar y vamos a entender aquí algo más interesante. Punto 1. ¿Acaso en el atrio no se sacrificaban corderos? Claro que sí. Tal como le dice Éxodo 12, 5 y 6, vamos a leerlo. El cordero será sin defecto, macho de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas y de las cabras. Lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, o sea, el mes de Nisan, y toda la congregación de Israel inmolará al atardecer. Efectivamente, hermanos, si ustedes leen los evangelios, los 4 evangelios, se harán cuenta que Jesús murió cumpliendo la obra para la Pascua. Él murió como el Cordero de la Pascua. Por eso el día 14 de Nisan, o sea, el primer mes, Cristo murió en la cruz y efectivamente se cumplió la obra de que era el Cordero verdadero, era el Cordero de Pascua, tal como nos lo dice en 1 Corintios capítulo 5, versículo 7, que Jesús es nuestra Pascua. Por eso entonces vemos aquí que Jesús cumplió esa parte y por eso Él es nuestro verdadero Cordero, nuestra Pascua. Muy bien, ahora seguimos leyendo lo que dice Isaías 53, 7, se cumplió otra profecía con la muerte de Cristo. Angustiado y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, como oveja ante sus trasquiladores se enmudeció y no abrió su boca. Exactamente cuando leemos los evangelios, nos damos cuenta que Jesús murió en la cruz como un corderito, sin quejarse, sabiendo que había llegado su hora, como lo dijo muchas veces, y que él había venido a este mundo para cumplir esa obra. Por eso lo vemos en Juan 1:29. Al siguiente día, cuando Juan el Bautista vio a Jesús, dijo, cuando él venía, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. O sea que estamos viendo aquí este cumplimiento en la obra de Jesús y cómo él va cumpliendo cada parte del santuario
y porque cada parte del santuario son vigentes en Cristo como tercer templo. Sigamos mirando. El 14 de Nisan, día de la Pascua, Jesús es inmolado como el Cordero Pascual a la 9ª hora, la hora del sacrificio. En ese momento pasa algo muy importante. ¿Qué es lo que pasa cuando Jesús muere en la cruz? Vamos a mirar lo que nos dice Mateo 27, 46 y luego nos lo dice 50, 51. Veamos. Cerca de la hora 9ª, Jesús exclamó a gran voz, Elí, Elí, lama sabactani, que quiere decir, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué me has desamparado? Entonces Jesús, habiendo otra vez exclamado a gran voz, exhaló en su espíritu. Y mira lo que pasó. Dice, y en ese momento el velo del templo se rasgó en dos de arriba a abajo y la tierra tembló y las rocas se partieron. Nuevamente vemos aquí la parte del templo, la parte del santuario. Cuando Cristo muere se rasga de arriba a abajo el velo que separaba el lugar santo, el lugar santísimo, demostrando que ya ese templo terrenal terminaba su parte profética y empezaría a levantarse al tercer día el templo de Cristo de su cuerpo para empezar una obra como sumo sacerdote en el verdadero templo que está en el cielo, donde Jesús en este momento es nuestro intercesor. Sigamos leyendo y para eso hay otras preguntas que tenemos que tener aquí en cuenta. ¿Acaso a esa hora el sumo sacerdote no tenía que inmolar el cordero de un año y llevar la sangre de sacrificio al lugar santísimo? Claro que sí. ¿Qué significa que el velo que separaba el lugar santísimo se rompiera desde arriba hasta abajo? Es importante esta pregunta porque sí, efectivamente, en ese momento que Cristo murió en la cruz, los judíos tenían que estar realizando la obra en el templo con los sacrificios de animales para celebrar la Pascua. Entonces vamos a leer lo que nos dice el libro de Hebreos, capítulo 10, del 19 al 22. Por tanto, hermanos, siendo que tenemos plena seguridad para entrar al lugar santísimo del santuario por la sangre de Jesús, por el nuevo camino y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su sangre. Y siendo que tenemos un gran sacerdote, un sumo sacerdote sobre la casa de Dios, o sea que vemos aquí que Jesús nos abrió ese camino. Nadie podía entrar al santuario sino solamente el sacerdote, pero ahora Cristo, como está en el santuario del cielo, Él nos permite que nosotros entremos allí y que podamos ser redimidos por su sangre. Ahora veamos lo que nos dice el capítulo 19 de Juan, versículos 23 al 24, de lo que pasó en el momento que Cristo murió. Cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, una para cada soldado, pero la túnica era sin costura, toda tejida de arriba abajo, y dijeron, no la partamos, echemos suertes para ver a quién le será. Así se cumplió la escritura que dice, repartieron mis vestidos entre sí y sobre mi túnica echaron suertes. Así lo hicieron los soldados. Aquí se cumple otra profecía. En el momento de la muerte de Cristo, los soldados repartieron sus vestiduras, pero su túnica no fue tocada ni dañada, y tal como dice aquí, era de una sola costura, tejida desde arriba, o sea, el manto de Cristo, la ropaje de Cristo, la justicia de Cristo, no se rompió, demostrando que así como Él nos da vestiduras a nosotros para darnos su justicia, está intacta y de esa manera en el templo su obra se realiza para que cada uno de nosotros podamos de esa manera recibir su justificación. Ok, sus ropas fueron repartidas en 4 partes y su túnica no se rompió, permaneció intacta desde arriba, no así el velo del templo que se rasgó de arriba a abajo. Esto nos demuestra, hermanos, que así como el templo terrenal fue destruido y que no era necesario, la obra de Cristo es intacta en este momento y está siendo efectiva en el cielo porque toda la obra de Cristo nadie la puede romper. Nadie la puede destruir. Por eso ese tercer templo, que es el verdadero en el cielo, está vigente para todos nosotros, para todos los seguidores de Jesús. Muy bien. Ahora preguntémonos aquí, ¿qué es el camino de las lágrimas?
El camino de las lágrimas es un rito que hacen los judíos en este momento, porque no tienen templo, ellos lo que hacen es que sacrifican animales, sobre todo gallinas, para hacer el ritual de purificación del santuario, pero eso es totalmente ajeno a lo que dice la ley de Moisés, y fuera de eso, ellos lo están haciendo de una manera que no completa la hora total que tiene que ser. ¿Dónde? En el templo, porque ellos no tienen templo y por eso realizan esto, pero nosotros sí lo hacemos, hermanos. Nosotros tenemos un cordero, nosotros tenemos su sangre vigente, nosotros tenemos un santuario que está en el cielo y tenemos de esa manera un mediador, y por eso nosotros sí estamos siguiendo la obra correcta en ese tercer templo y no necesitamos construir un tercer templo físico en la tierra como pretenden hacer los judíos. Muy bien, ahora, segunda pregunta. ¿Acaso Jesús no es nuestro sumo sacerdote en el cielo? Claro que sí, veámoslo. Pero Cristo ya vino y ahora es el sumo sacerdote de los bienes definitivos. El santuario donde Él ministra es más grande y más perfecto y no es hecho por mano de hombre, es decir, no es de este mundo. Exactamente, Cristo vino, Cristo realizó su obra como cordero, ahora está en el cielo como sumo sacerdote, realizando la obra para todos nosotros. Y ese santuario donde estás en el cielo es mucho más grande. No podemos imaginar la magnitud que tiene, ni podemos imaginarnos el tamaño que tiene, porque debe ser tan maravilloso, tan perfecto. Y dice ahí que es más grande y más perfecto. Y no fue hecho por ningún hombre, sino fue hecho por Dios mismo en el cielo. Y ese es el verdadero templo que está vigente, donde Cristo realiza su obra. Por eso es el tercer templo. Muy bien, ahora sigamos leyendo, que esto es importante lo que nos dice el libro de Hebreos, capítulo 2. Por eso debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser compasivo y fiel sumo sacerdote ante Dios, para expiar los pecados del pueblo. Y como él padeció al ser tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Esto es una promesa linda, hermanos, porque él sabe que todos nosotros podemos sufrir tentaciones, que somos humanos, que podemos caer, que podemos en algún momento necesitar de su perdón, y él con su compasión es fiel como sumo sacerdote para expiarnos, o sea, para perdonar nuestros pecados. Muy bien, ahora miremos lo que nos dice aquí. La tercera pregunta de lo que estamos viendo para seguir entendiendo este tema tan importante que tiene que ver con el entendimiento completo de este tercer templo. ¿Acaso Jesús no es nuestro único mediador o abogado en este momento? Veamos lo que nos dice Job 16, 19 al 21. Porque en el cielo está mi testigo, mi abogado en lo alto, mi intercesor es mi amigo. Mientras vierto mis lágrimas ante Dios, Él aboga, o sea, intercede por el hombre ante Dios como un hombre aboga por su amigo. Esto que dice aquí, hijo, me pareció tan lindo, porque nos damos cuenta que Jesús está siendo nuestro intercesor, como un amigo verdadero, intercede por otro amigo en ese momento en el cielo, en el templo donde está siendo nuestro abogado. Muy bien. Ahora hay una pregunta importante que tiene que ver en este momento con nosotros. ¿Dónde se desempeña un abogado? ¿Acaso no es en una corte? ¿Acaso cada uno de nosotros no tiene que pasar por un juicio? Claro que sí. Vamos a mirarlo como nos lo dice la escritura en primera de Juan 2, 1 y 2. Nos dice, hijitos míos, esto os escribo para que no pequéis. Pero si alguno hubiera pecado, abogado tenemos ante el Padre a Jesucristo el justo. Él es la víctima por nuestros pecados. En otras dice que Él es nuestra propiciación por nuestros pecados. Y no solo por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. O sea que en este momento, hermanos, nosotros tenemos a este sumo sacerdote, a este abogado ante el Padre, que es Jesucristo, que Él aboga por nuestros pecados. Él está intercediendo por cada uno de nosotros, y no solamente por nosotros, sino por todo el mundo, todo el que lo busque, todo el que quiera encontrar salvación a través de su ministerio. Ahora, vamos a seguir mirando y entendiendo la belleza de este tercer templo de la obra de Cristo. Nuestro Señor Jesús es el tercer templo. Así hizo la obra del atrio como sacrificio, como el cordero, como sacerdote, como nuestro único sacerdote en el lugar santo, y como nuestro único mediador
en el lugar santísimo. Por eso, tal como lo dice la Escritura, si podemos entenderlo, el pueblo de Dios, y lo reitero nuevamente, tiene su sacerdote, tiene su único sacerdote, el único y verdadero templo, que es el verdadero templo que está en el cielo, donde Él aboga e intercede por cada uno de nosotros. Ahora vamos a leer lo que nos dice acá para seguir entendiendo todo este significado tan lindo de estas palabras de Jesús. Si con este criterio leemos nuevamente las palabras de nuestro Jesucristo, podremos entender el verdadero significado del mensaje que Él nos quiere decir y enseñar. Destruí este templo en 3 días y lo levantaré, replicaron los judíos. En 46 años fue edificado este templo y tú lo levantarás en 3 días. Entonces vamos a entender realmente qué es lo que quiso decir acá. Y vamos a entender por qué y vamos a volver de nuevo a lo que hemos visto anteriormente en otros estudios. Los que no entiendan esta parte, por favor, vean los videos anteriores, porque los que hemos visto y hemos estudiado, sobre todo el libro de Apocalipsis, hemos visto el significado de esto que vamos a decir ahora. En 46 años se edificó el templo por el hombre, ese templo que estaba en Jerusalén, que fue destruido en los años 70. ¿Por qué? Porque ya vimos que todo lo que tiene que ver con el 46 tiene que ver con la purificación, preparación y restauración del hombre. Por eso, tal como podemos entender aquí, lo que está diciendo realmente es todo el templo fue edificado y reconstruido para la purificación, para la restauración y preparación del hombre, por la sangre de nuestro Señor Jesucristo y los sacrificios de animales anteriormente, se hacía la figura del verdadero sacrificio en el templo por la obra de Cristo. Ahora, vamos a seguir entendiendo esto que me parece muy lindo. En 3 días Jesús lo reconstruyó. Cristo murió el día para empezar la Pascua al atardecer, y al tercer día resucitó, y al tercer día Jesús al resucitar levantó el templo de su cuerpo, dándole nueva vida y una vida que es, o sea, que es, no tiene fin, que es permanente e inmutable en Cristo. Por eso el plan de salvación de Cristo tiene que ver con el atrio, con el lugar santo y el lugar santísimo. Estas 3 partes que tienen que ver con el santuario, y por eso Jesús, tal como nos lo dice aquí, levantaría su obra del templo, o sea, el tercer templo, en su obra que está vigente en este momento. El hombre es salvo solamente a través de la sangre de Cristo, el verdadero sacrificio y el verdadero tercer templo. Muy bien, ahora sigamos entendiendo esto. Pero Cristo ya vino y ahora es el sumo sacerdote de los bienes definitivos. El santuario donde él ministra es más grande y más perfecto, y no es hecho por mano de hombre, es decir, no es de este mundo. Y Cristo entró en el lugar, en el santuario, en ese santuario, una vez para siempre, no con sangre de machos cabríos ni de becerros, sino con su propia sangre consiguió la eterna redención. Hermanos, Cristo está en el templo, en el tercer templo, siendo nuestro abogado, está intercediendo por nosotros. Él entró allá, él inauguró ese templo, él abrió ese templo para que cada uno de nosotros podamos entrar allí también. Ahora sigamos leyendo lo que nos dice el capítulo 9, del 11 al 14. Porque si la sangre de los toros y los machos cabríos y la ceniza de la becerra rociada a los impuros santificaban para purificar la carne, mucho más la sangre de Cristo, quien por el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, purificará. Oiga, mire lo que dice aquí. No dice que purificó, purificará vuestras conciencias de las obras que llevan a la muerte, para que sirvase al Dios vivo. Mucha gente, hermanos, creen que Cristo al morir en la cruz terminó su obra, pero tal como estamos leyendo aquí, Cristo entró al lugar santísimo, Cristo entró al santuario del cielo para purificar, y purificará en una obra continua y futura para cada persona que esté viviendo, y para los que viven en el futuro, y para los que han vivido en todas las épocas, nuestras conciencias, para que podamos vivir de acuerdo a lo que Dios quiere y podamos servir al verdadero Dios. Muy bien, ahora, una pregunta importante acá. ¿Será que el pueblo judío podrá finalmente reconstruir el tercer templo? ¿No será que finalmente
todos logremos entender que el tercer templo es Jesús, tal como hemos visto ya, y que todo el santuario solamente mostraba paso a paso la obra que ha estado haciendo Jesús para salvarnos como nuestro Salvador, para que de esa manera podamos ver que Él seguirá haciendo esta obra hasta que llegue un momento que Él termine su obra como sumo sacerdote en el santuario. Vamos a leer lo que nos dice Apocalipsis 21-22, que ya lo estudiamos en otra ocasión, pero vamos a volver a tomar mirándolo desde esta óptica. No vi en ella, o sea, en la Nueva Jerusalén, un templo, porque su templo es el Señor Dios Todopoderoso y el Cordero. Hermanos, volvemos a lo que hemos dicho en varias ocasiones. Cuando Cristo venga a la tierra, será nuestro templo, porque Él levantó su templo al resucitar, y ese tercer templo nadie lo va a destruir y estará por cuánto tiempo, de acuerdo a lo que dice aquí, por la eternidad, en la Nueva Jerusalén. Todos estaremos con Él, lo adoraremos y estaremos alrededor de Él, formando exactamente la estructura del santuario, tal como lo dice Éxodo 25:8. Harán un santuario para que yo habite en medio de ellos. Dios quiere que nosotros estemos con Él, teniéndolo en medio de nuestra mente, en medio de nuestro corazón, en medio de nuestras obras, y sobre todo, no solamente hoy, por la eternidad. Los salvos se caracterizarán porque tendrán esa estructura con Cristo, siendo Él el templo, el tercer templo por la eternidad. Muy bien. Ahora, vamos a terminar con esta oración. Es mi oración que podamos, todos los que estamos aquí, los que ven este video en el futuro, ver y vivir en el tercer templo, que es nuestro Señor Jesucristo, nuestro mediador, nuestro verdadero sacrificio, que entremos al santuario celestial por la gracia de su sangre, y seamos fieles a su amor. Lo pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Este estudio, hermanos, para mí se me hace que es un complemento de todos los estudios que hemos visto sobre el santuario. Es una realización profética del santuario. Aparte de eso, es una comprensión en el Evangelio y la obra de Cristo. Es una comprensión para que nosotros la podamos compartir con todos, con los judíos, con los cristianos de cualquier denominación, con los ateos, con los musulmanes, con todo el mundo, porque este es el Evangelio, hermanos. Cristo es el verdadero templo. Cristo es el verdadero tercer templo que está vigente, y su obra está vigente como nuestro mediador para salvarnos de cada uno de nosotros. Muy bien, hermanos. ¿Alguna pregunta o algún comentario? Bueno, espero que haya quedado claro, hermanos. De todas maneras, como les dije anteriormente, este video estará puesto para que lo podamos ver, lo podamos compartir y podamos, si es el caso, volverlo a analizar con otras personas que puedan nuevamente comprender esta belleza de lo que es la obra de Cristo y su santuario. Vamos a orar para terminar, hermano. Oremos. Padre querido, te damos gracias, Señor, por tus bendiciones. Te damos gracias porque tú eres el tercer templo. Te damos gracias porque no necesitamos templos terrenales. Te damos gracias porque tenemos un verdadero Cordero. Te damos gracias porque tenemos un verdadero mediador. Te damos gracias porque tenemos un verdadero sumo sacerdote que está haciendo esa obra de abogado por nosotros en este plan que está sucediendo en el mundo, para que todos podamos buscarte y podamos entrar a ese santuario, tal como tú nos dices en el libro de Hebreos. Entremos al santuario para entrar la redención en la obra de nuestro Señor Jesucristo. Te pido, Señor, una bendición para todos los que escuchan en este momento y todos los que escucharán en el futuro, que este mensaje sea de comprensión, y no solamente de comprensión, sino sea un mensaje de salvación, y que podamos buscar solamente el único y verdadero santuario que está vigente, que es en la obra de nuestro Jesucristo. Te lo pido, Señor, en tu nombre santo y por tu misericordia, en el nombre de Jesucristo. Amén. Muy bien, hermanos. Espero que, de verdad, hermanos, les digo sinceramente, que este video, si es el caso, lo puedan ver varias veces, porque definitivamente es un video que para mí complementa todo lo que hemos visto
en más de 6 meses respecto a la obra de Cristo. Hermanitos, que tengan una feliz noche. El Señor los bendiga. Si Dios quiere, nos vemos mañana. Un abrazo para todos. Que tengan buena noche. Bendiciones, hermanos. Gracias. Feliz noche.